ver el tema de microorganismos. Ya habíamos llegado hasta, y hemos avanzado un poco con las diapositiva 15, pero vamos a hacer una realimentación para tener idea qué es lo que estamos viendo. Estamos nada más continuando la presentación que teníamos del tema anterior. Recuerdan que yo les decía que estos tres clases que hemos tenido son como introductorios, son nada más para ir verificando algunos conceptos claves, manejar generalidades que nos permitan entender mejor los temas más adelante que se van a desarrollar. Entonces hablábamos de los microorganismos, comenzamos a hablar de la flora normal, si se recuerdan. Hablamos de esos microorganismos que los vamos a encontrar de manera normal en nuestras pieles y en nuestras mucosas en personas sanas, y pues de una u otra manera tienen beneficios importantes para nuestro cuerpo. Son como una primera línea de defensa, ayudan a la digestión de los alimentos, su degradación para ser digeridos en nuestro cuerpo, degradación de toxinas que puedan llegar a nuestro cuerpo, y en la maduración del sistema inmunitario. De una u otra manera, si hay una alteración de esa microbiota normal, pudiéramos llegar a tener algún tipo de alguna enfermedad, sobre todo en este caso cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales. Hay microorganismos en la superficie del cuerpo que se pueden considerar comensales. Eso significa que son microorganismos que no viven ahí, pero no traen ningún beneficio como tal a nosotros, a nuestro organismo. Ciertamente, ¿cómo les puedo decir? Viven en comensalismo porque, como les acabo de decir, que no causan enfermedad, pero viven ahí y no nos afectan. Y lo que les quería decir es que ciertamente, según estudios, nosotros pudiéramos vivir sin la presencia de esos microorganismos y no habría ningún problema en esos lugares superficiales, sobre todo en el cuerpo. Y luego, ciertamente en otros lugares sí ayuda, son una función importante para conservar la función normal del cuerpo y conservar la salud. Ahí hay unos importantes que tienen que ver con la síntesis de vitamina K y nos ayudan en la absorción de nutrientes. Entonces eso es importante. Igual en la piel y en las mucosas, una de las cosas quizás importantes que ayudan es evitan la colonización, evitan que las bacterias se adhieran a nuestro cuerpo y se adecúen a ese lugar y vayan a causar algún tipo de enfermedad. Luego veíamos que la forma en como las bacterias de la flora normal interfieren que las patógenas nos invadan, lo hacen a través de diferentes mecanismos de interferencia bacteriana, y uno de esos mecanismos es la competencia por los receptores o sitios de unión en las células hospedadoras. No le van a permitir que las patógenas se puedan unir. Igual compiten por los nutrientes, no permiten que las bacterias se nutran como se debe de ser, e igual hay una inhibición mutua. De una u otra manera las patógenas y las bacterias normales de nuestro cuerpo pudieran de algún momento mutuamente expulsar lo que se llama algunos metabolitos o toxinas o materiales antibióticos para inhibirse mutuamente, ¿ya? Eso es lo que así funciona nuestra interferencia bacteriana para evitar que los patógenos nos invadan. Y ciertamente si en algún momento en uno de nuestros cuerpos, en nuestras mucosas, sobre todo las mucosas del intestino, se nos da hay una variación o se suprime la microbiota normal, vamos a estar nosotros expuestos a ciertas infecciones, a ciertas bacterias oportunistas que nos puedan causar algún tipo de enfermedad. Y ciertamente la flora normal, si de una manera accidental, a través de una rasgadura de piel o una herida, poderla nosotros, que esa bacteria normal la llevemos a nuestro torrente sanguíneo o invada tejidos, nos pudiera también causar algún tipo de enfermedad. Okay. Y luego de eso mencionábamos y vimos un poco los microorganismos patógenos para el hombre. Y ahí vimos una gran cantidad, de manera general, no es profundizar, sino más bien ver algunos, y veíamos que hay microorganismos y también moléculas como el virus o los priones que pueden también causar enfermedad, a pesar que son moléculas inertes, que no tienen vida.
Luego las bacterias aparecen ahí. Vemos que el tamaño, que tan pequeño es un prión. Recuerdan que en el laboratorio les explicaba el tamaño de un micrómetro. Imagínense que el nanómetro es dividir el micrómetro otros 1000 veces. O sea que un milímetro lo dividimos 1.000.000 de veces para obtener un nanómetro. Ese es el tamaño que rondan los priones y los virus. Luego las bacterias es lugar de propagación. Vean, aquí lo refieren a que pueden crecer intracelularmente o extracelularmente. Esa es la única que explica ahí, y hay algunos que pueden ser, ¿cómo les puedo decir? Intracelular facultativo, o sea, pueden o no crecer internamente de la célula. Y ahí aparecen los ejemplos de microorganismos o moléculas sintéticas que pueden causar cierto tipo de infección. Aparecen las proteínas priónicas, los poliovirus. Hay que decir, por ejemplo, adelantándoles que la mayoría de los virus se consideran intracelulares. Yo diría todos los virus son intracelulares para que causen enfermedad. Y luego las bacterias sí existen, unas que son intra y otras que son extracelulares. Ahí aparecen ejemplos de ese tipo de bacterias. Igual tenemos los hongos, que también que son extracelulares e intracelulares. Ahí aparecen el ejemplo de la Candida albicans, que es una levadura, y luego el Histoplasma canculatum, que es uno de los, diría yo, bastante peligrosos de los hongos que vamos a encontrar y que invaden nuestro organismo, nuestros cuerpos. Luego los protozoos, que hablamos ya de parásitos. Cuando escuchen la palabra protozoos y helmintos, son como tal parásitos. El tamaño sigue es de mucho mayor tamaño en relación a las bacterias, pero pueden ser un poco más pequeños que los hongos, porque en este caso nos referimos a los protozoos, que son unicelulares, ¿ya? Y crecen dentro de la célula o pueden crecer externamente a la célula. Ahí aparecen ejemplos de microorganismos, y la mayoría de estos son parásitos sanguíneos: el Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma brucei, Leishmania donovani. Son microorganismos, en este caso protozoos, que causan enfermedades conocidas como sanguíneas, que vamos a encontrar en sangre, estos tres tipos de microorganismos parásitos. Y luego los helmintos, que llamamos de parásitos de mayor tamaño. Ustedes pueden ver ahí que van desde 3 milímetros hasta 10 metros. Ahí entre los 10 metros, característico de la Taenia solium, el caso del parásito que ustedes lo han escuchado como solitaria. Y aparecen otro tipo de parásitos extracelulares. El intracelular aparece el Trichinella spiralis. Por ejemplo, en España es muy controlado, se hace mucho análisis a las carnes, sobre todo de res, porque por medio de la carne es que puede este parásito llegar a los seres humanos. Luego mirábamos este otro cuadro con las diferentes enfermedades que causan el microorganismo que está involucrado, si es un virus, una bacteria, un hongo, etc. Cómo se transmite, que lo van a ver acá, y los síntomas que nos puede dar ese tipo de enfermedad causada por ese microorganismo. Luego están estos conceptos que sí me interesa que los manejen para entender a qué los estamos refiriendo cuando vayamos avanzando en la temática. El término primero es patogenicidad, refiere a la capacidad de un organismo parásito de causar daño al huésped. La clave en patogenicidad está en la capacidad, ¿ya?, que tienen los organismos parásitos para causar daño. Luego, la virulencia es el grado de patogenicidad, o sea, qué tan alta o baja, ¿ya?, es la capacidad del organismo para causar daño. Cuando digamos alta virulencia, hablamos de una alta capacidad del organismo para causar daño. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de virulencia. Luego, los dos conceptos que también son importantes de diferenciar y que también se manejan los dos, igual que patogenicidad y virulencia a veces se confunden, igual pasa con infección y enfermedad. Si ustedes pueden ver, la enfermedad es invasión o colonización del organismo, ¿ya?, por parte de los microorganismos patógenos, y eso puede causar daño o no producir daño. ¿Ya? Eso es infección, la invasión o colonización. Esa es la clave del concepto: invasión o colonización del organismo por parte de los microorganismos.
que hayan sobrepasado ya nuestras defensas, nuestras células, y se colonicen en la zona que van a causar la enfermedad. Luego la enfermedad como tal es cuando el huésped va a presentar alguna forma por algún daño, de alguna forma por la presencia del agente infeccioso. O sea, la enfermedad refiere como tal ya al daño que un microorganismo o un agente infeccioso pueda causar a la persona, al huésped en este caso. También estamos diciendo que en algún momento algunos microorganismos que invaden nuestro cuerpo pueden ser nada más causar solo infección, sin que cause síntomas de una enfermedad. Por ejemplo, la infección VIH-Sida pueden pasar, solo el VIH, ser cero positivo o ser VIH positivo, pueden pasar muchos años y no presentar ningún síntoma. Entonces a eso se le conoce que solo la persona está en una infección, solo tiene la infección, solo es VIH positiva, pero no ha desarrollado la enfermedad. No hay ningún daño todavía de ningún tipo en la persona. También un concepto que al otro grupo no se lo di, pero quiero traerlo aquí. Ahí está el concepto de infección y está un concepto que dice infestación. No sé si lo han escuchado también. Se le cambia la palabra de C a es, infestar o infestar y luego infectar. Cuando es infectar, se refiere a microorganismos. Infectar, infección. Y ya si es infestar o infestación, nos referimos sobre todo a organismos que son visibles en nuestros ojos que pudieran estar causando algún tipo de infestación o daño al huésped. En este caso hablemos de piojos, por ejemplo, de parásitos que son ya visibles, o de lombrices como tal, parásitos de organismos de mayor tamaño. Verónica, ¿tenía alguna pregunta, duda? Ok. Entonces, igual como les digo, si hay alguna duda, por favor, me paran para poderlo. Ahorita vamos rápido porque ya lo vimos, pero si hay dudas, deténganme. Si tienen algún comentario, detengan y hagan el comentario que sea necesario. No hay problema que podamos detenerlos un poco. Las infecciones bacterianas no aparentes se les van a llamar subclínicas, o sea, no presentan ningún tipo de sintomatología, no hay nada que aparente la presencia de una enfermedad, de una infección, pero ahí está. A eso se le llama infección subclínica, cuando no se presenta ningún tipo de sintomatología. De estas infecciones subclínicas las podemos clasificar en dos tipos: las durmientes, las infecciones durmientes en las que se puede aislar el microorganismo al paciente, pero no muestra ningún tipo de sintomatología. Esas son durmientes. Usualmente se usa el término de portador para designar a aquellas personas que continúan diseminando el microorganismo después de haberlo recuperado de la enfermedad. Ejemplo es en este caso las infecciones por salmonella, estreptococcus y beta hemolítico. Aquí nos referimos, cuando hablemos del concepto de portador, nos referimos sobre todo en aquellas personas que, por ejemplo, ya pasaron la enfermedad, ya pasaron toda la sintomatología y parecen que ya están bien, pero todavía tienen vivitos y coleando cierta cantidad de microorganismos en su cuerpo y pueden de una u otra manera estarlo diseminando, estar contaminando con ese microorganismo a otras personas. Luego las infecciones latentes, decíamos que esas no se pueden aislar el microorganismo, ¿ya? O sea, no podemos aislarlo y solo puede ser reconocido por métodos indirectos o cuando ya aparece una sintomatología. Esas son otro tipo de enfermedades, y en este caso el ejemplo es Mycobacterium tuberculosis, el cual como tal es muy difícil de cultivar en el laboratorio, por lo tanto solo la única forma de encontrarlo es a través de la muestra de esputo, colorearlo o teñirlo
y buscar, en este caso, los bacilos tuberculosos en la persona, en la muestra de esputo. Permítame, voy a contestar una llamada ahorita. Ya continuamos. Diga. Sí. Ok. Okay. Adiós. Muy bien. Otro de los conceptos que vamos a manejar, que aparece acá, es la probabilidad de que la infección por un patógeno dé origen a una enfermedad tiene ciertos determinantes. Uno de ellos es la virulencia. Recuerdan, cuando hablamos de virulencia nos referimos a ese grado de patogenicidad que tenga el microorganismo o el agente patógeno. Y eso refiere que en la virulencia, digamos que entre mayor virulencia tenga hay mayor probabilidad de que pueda causar enfermedad. Y luego es sumamente importante, por ejemplo, el número de gérmenes patógenos que infecten al huésped, o yo le llamo el inóculo, el tamaño del inóculo de bacterias, pues. Eso, por ejemplo, en un alimento contaminado que tenga una alta concentración de bacterias patógenas, eso es muy seguro que, primero, le va a causar la enfermedad, y segundo, la sintomatología va a aparecer mucho más antes de lo que normalmente aparece. Luego está también el factor que depende de que aparezca la enfermedad, es la resistencia del huésped. O sea, nos referimos que entre más resistente sea el huésped, menor probabilidad tendrá de aparecer la enfermedad. Entonces, en este caso nos referimos sobre todo que tenga su sistema inmunológico trabajando óptimo, no tenga una inmunosupresión. Hay cuestión por resistencia del huésped, también refiere al hecho de que habemos personas de que muy poco le hacemos a los antibióticos y dejamos que nuestro cuerpo se encargue de controlar las infecciones. Eso hace que la resistencia del huésped sea mucho mayor, porque el sistema inmunológico está más entrenado, está más expuesto a las enfermedades y responde mejor. Igual el ejercicio, pues es un elemento importante. El que se duerma bien, por ejemplo, también eso ayuda a una mejor resistencia. En mi caso, ya la vez pasada les comentaba que cuando sé que estoy más depelado de lo normal, es seguro que voy a enfermar, porque mi sistema inmunológico se me debilita. Ok. Luego hay que decir el establecimiento de una enfermedad, de una infección o una enfermedad, tiene que estar relacionado con la secuencia de estos eventos que vamos a revisar ahorita. Primero, el primer evento es que tiene que haber un reservorio o fuente de patógenos. Tiene que haber un animal, o una planta, o una persona que tenga en su cuerpo, dentro de él, el patógeno. Eso es el primer punto, es el punto de inicio para que sea una enfermedad. Y luego, por supuesto, la enfermedad no se va a dar si no se da la transmisión. Entonces, el siguiente evento es que el patógeno debe ser transmitido al huésped susceptible. Y aquí pondríamos el ejemplo que usted puede entrar en contacto con un paciente, o con una persona COVID positivo o SARS-CoV-2 positivo, pero no lo sabe usted, lo ve por ahí a un amigo, pero porque usted tiene tiempo de no hablar con él, mantiene el distanciamiento y los dos con mascarilla. Él puede ser el reservorio, ¿ya? Ahí está la fuente del patógeno, pero no se da el siguiente evento. No hay transmisión al huésped susceptible. ¿Por qué no se da? Mantiene usted la distancia, usa la mascarilla, pero usted lo ve al amigo, los dos comienzan a hablar, se acercan, se dan la mano y aún se pueden dar un abrazo y comienzan a hablar, y luego hay confianza, se quitan la mascarilla y el otro no tiene ningún tipo de sintomatología, pero anda positivo, y pues, ni modo, le pasó, le transmitió el virus, por ejemplo, a usted, en esa situación. Y luego, como tal, cuando se dé transmisión, viene el proceso de invasión, en donde el microorganismo ingresa en el huésped y se va a multiplicar. Y como siguiente punto, viene como tal
que el microorganismo, si es patógeno, va a lesionar al huésped, y eso va a depender de los mecanismos de patogenicidad que tenga en este caso el agente patógeno, el microorganismo patógeno. Eso refiere, por ejemplo, a qué tipo de células se une. Por ejemplo, en las células hablamos de, perdón, en las bacterias hablamos de una cápsula que tienen estas bacterias que les permite invadir fácilmente a las células, por ejemplo, o esquivar cualquier, ¿cómo le podemos llamar? Sistema de defensa del cuerpo. Permítanme, voy a realizar una llamada que me están haciendo ahorita continuamos. Al final de la clase me recuerdan que voy a tomar la asistencia hoy. No sé si hay alguna duda, pues díganmela o me la escriben en el chat para poder yo comentarlo. O les digo. No se ve tan grande. 6. No sé si está demasiado grande. Vale. Ya está bien así. Va, está bien. Va, está bien. Salud. Ok. Entonces, vamos a continuar. Sí. Dígame. Dígame, le escucho. Me está hablando del foro, ¿verdad? No hay problema, vuélvanlo a subir, solo que verifique en la plataforma, entre a su perfil, ahí aparece en su perfil opciones donde ustedes pueden buscar las participaciones en los foros o la discusión en foros, y para que vea si realmente está o no está su comentario. Si no, pues quizás yo no se lo he calificado. Eso tendría que revisar también hoy. Bueno, gracias. Ok. Luego está el concepto, otro concepto que sí me interesa que manejen porque lo vamos a ver mucho, es el concepto de reservorios. Ya les mencionaba, cuando hablamos de reservorio hablamos de persona, animal o planta, donde el microorganismo patógeno vive normalmente, ¿ya? Y se reproduce a un agente infeccioso que depende de él para su supervivencia, ¿ya? Entonces vive ahí, es como su hospedero definitivo, se le llama en parasitología, donde él vive y vive para su supervivencia. Y a partir de ese reservorio puede ser transmitido a un huésped susceptible. O sea, cuando hablamos de huésped susceptible, recuerden que la palabra susceptible refiere a un huésped que a ese sí le va a causar enfermedad, ¿ya? Aún puede ese agente patógeno estar, o agente infeccioso estar en una persona y no causar la enfermedad, y llegar a un huésped susceptible que sí le causa enfermedad. En este caso del COVID, al principio ustedes se recordarán que los jóvenes no manifestaban muchos síntomas, o no manifestaban síntomas y llevaban el virus a casa. Sus padres, sus abuelitos eran los infectados, y pues al final ellos fueron los que terminaron muriendo. A eso se llama huésped susceptible, que tenga ciertas condiciones que va a permitir que ese agente infeccioso cause la enfermedad. Luego, ¿cómo se da la transmisión de microorganismos patógenos?
eh, la transmisión de los agentes causantes de enfermedad va a depender de los siguientes factores. El primero es la fuente del agente infectante. ¿Ya? Entonces aquí hablamos primero que debe existir lo que decimos el reservorio, un lugar donde esté el agente infectante, donde esté el agente patógeno, y luego que puede ser la persona, que puede ser el animal, que puede ser la planta, o puede ser un alimento contaminado, ¿ya? O una superficie contaminada, la fuente de del agente infectante, que al final va a llegar al siguiente factor, que es el número de microorganismos liberados. En ese caso, recuerden el concepto que hablábamos de inóculo o la cantidad de microorganismos necesarios para que cause enfermedad, el inóculo infectante, la cantidad de microorganismos liberados o que pudieran llegar en contacto con el huésped susceptible. Y luego hablamos de la resistencia del microorganismo, esa situación que tan resistente del microorganismo para que se mantenga virulento durante el tránsito al nuevo huésped. Esa resistencia del microorganismo también refiere, por ejemplo, que el microorganismo puede estar en ciertas fomites, ¿ya? En superficies contaminadas, toallas contaminadas, y que tanto tiempo él pueda mantenerse en ese lugar y mantenerse viable o virulento para causar lo que se llama enfermedad al nuevo huésped susceptible al cual va a llegar. Entonces eso es importante. Por ejemplo, ustedes pueden ver, con COVID se ha hecho muchos estudios, cuánto puede durar el virus en temperaturas ambientes fuera del huésped, ¿ya? En este caso de las superficies, de alimentos, de dinero, etcétera, antes de llegar al huésped como tal. Luego, la frecuencia de contactos efectivos entre individuos infectados e individuos susceptibles. Ya en este caso, imagínense ustedes una fiesta, ya sea familiar o general, donde va una cantidad de personas diversas y muchos de esos individuos están infectados, por ejemplo, con SARS-CoV-2, con el virus, sobre todo en este caso la cepa Omicron, y andan también individuos susceptibles, individuos que no han sido todavía infectados y son que tienen factores de riesgo, y ellos sí van a desarrollar la enfermedad. Y entre mayor cantidad de agentes, entre mayor cantidad de individuos infectados se entren en contacto, pues la probabilidad de que esta persona se enferme va a ser mucho mayor. Y allí el concepto que sigue refiere, en el caso el anterior es la frecuencia, refiere también qué tanto entro en contacto, qué tan frecuente entro en contacto con estas personas, que son individuos infectados, individuos contaminados. Y luego, la elevada proporción de individuos susceptibles. Eso refiere entonces que de un grupo poblacional, qué tanta cantidad de personas pueden ser susceptibles a esa enfermedad. Y ahí hay que cuidar a esos grupos susceptibles para no exponerlos a esos agentes infecciosos. Y aquí entra en juego lo que se comenzó a hacer en el país, por ejemplo, que muchas de las personas que eran, por ejemplo, embarazadas, tenían alguna enfermedad crónica, salió un decreto que debían ser mandados a trabajar desde casa, por ejemplo, para bajar el nivel de individuos susceptibles al SARS-CoV-2, para que no les causara realmente la enfermedad, una enfermedad grave. Luego tenemos la transmisión desde un reservorio de la infección hasta un huésped susceptible puede producirse a través de diferentes vías. Las vías de transmisión, primero hay que decir que está la transmisión por contacto. Y el primer contacto se le llama la transmisión directa. Directa. En este caso se refiere sobre todo al contacto físico entre la fuente y el huésped susceptible. Y aquí entran en juego sobre todo las manos, la boca o durante las relaciones sexuales. Ese es contacto directo, sobre todo diría yo relaciones sexuales. No intervienen objetos intermediarios, sino se da de persona a persona. La indirecta es que se va a dar la contaminación a través de objetos inanimados contaminados. Y aquí entra el concepto de
fomites, por ejemplo. El concepto de fomites nos referimos a esos objetos inanimados contaminados con un agente infeccioso. Y esos objetos inanimados nos referimos a ropa, toalla, pañuelo, utensilios, monedas, ropa, inyectadoras, etc. Luego también se puede dar a través de animales infectados, ya sean mascotas, ya sea aves, ¿sí? Ya sea de corral o, por ejemplo, estas alas blancas, por ejemplo, palomas alas blancas que transmiten a través de las heces uno de los hongos más peligrosos que pueden existir, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Ya? Y luego tenemos los aerosoles. Aquí hablamos ya cuando, en el caso del COVID, que hablábamos del distanciamiento, porque se puede transmitir a través de los aerosoles que se generan a la hora que usted está hablando, a la hora que usted tose o estornuda, puede de una u otra manera expulsar los microorganismos o el agente infeccioso que puede estar en su organismo y puede estar en saliva y de esta manera llegar a un huésped susceptible. También se puede a través de vehículos cuando el vehículo ha sido contaminado, a través del aire interno que esté contaminado, el agua, los alimentos que podemos tener dentro del vehículo o sangre o otros fluidos corporales contaminados que pudieran estar en el vehículo. Luego, a través de vectores, eso es clásico en nuestro país, cuando los artrópodos constituyen el principal grupo de vectores que transportan los agentes patógenos a un huésped, y en este caso de un huésped a otro. En este caso nos referimos, por ejemplo, sobre todo, se da en el hecho, ¿cómo les puedo decir? El clásico sería del zancudo. El zancudo puede hacer que no esté infectado con el virus del dengue, pero él puede picar, succionar, sacarle sangre a un paciente infectado y luego ir a picar a otro que no lo tiene y de esta manera transmitir a través de vectores lo que es el virus. ¿Ya? Por eso se dice de que una persona que tenga dengue, lo ideal es que esté aislada, lo ideal es que se le ponga un mosquitero, etcétera, para evitar que sea picado y estos mosquitos, estos zancudos, transmitan lo que es el dengue a otra persona. Y luego está la transmisión transplacentaria, en este caso son las enfermedades que la madre pudiera transmitir a su hijo a través de la placenta. Aquí ponen ejemplo, por ejemplo, la sífilis, las virales como la rubiola también se puede dar, el mismo HIV puede ser transmitido a través del transplacentario. Entonces ahí es de conocer el tipo de cómo está la persona que va a estar embarazada para ver si está positivo a algún tipo de enfermedades, para realizar ciertas acciones encaminadas o tratamientos encaminados para que el bebé no vaya, el feto que está creciendo no vaya a ser contaminado con este tipo de bacterias patógenas. Y aquí resumimos las vías de transmisión. Vean, a través de los estornudos, de las microgotitas o macrogotas de saliva, que es la vía aérea. Puede también polvo ser una contaminación, o lo que se conoce como poluciones también. No sé si lo han escuchado, que nos referimos a esos malos olores o esas sustancias que pueden salir de basureros que puedan estar cercanos a nuestras casas, por ejemplo. Luego, el agua contaminada, por ejemplo, que el agua potable sea contaminada por heces fecales, por ejemplo, es una fuente de infección, o hoy es muy poco porque la mayoría consumimos agua potable, pero está, por ejemplo, el Vibrio cholerae o el cólera, que realmente la fuente de contaminación era el agua contaminada. Hasta la misma norma salvadoreña de agua potable establece que cuando hay epidemia de cólera hay que subir la concentración de cloro al agua para matar a la bacteria que puede estar transmitiéndose a través del agua. Y los alimentos también, ya mencionamos, puede ser una vía de transmisión. Alimentos con patógenos, ¿ya? Alimentos que no sean inocuos pueden llevar lo que es una enfermedad a las personas. Si aquí, por ejemplo, las normativas que aplicables a los alimentos establecen que los alimentos como tal tienen que ir libres de microorganismos patógenos, pero hay alimentos que pueden ser susceptibles, por ejemplo, las conservas,
¿sí? Cuando digo de conservas, hablo todo aquel alimento que es empacado en lata, que va empacado al vacío, que pudiera llevar ciertos microorganismos que son altamente peligrosos para los seres humanos. Luego ya mencionábamos el ejemplo de las picaduras de mosquitos, también entra en juego las picaduras de las chinches, etc. Luego, mordeduras de animal o excreciones de los animales. En este caso, mordeduras, hablamos de lo que es el virus este que causa la rabia, y el contacto directo que mencionábamos, sobre todo el contacto de una relación sexual como tal. ¿Cómo es que se da una enfermedad? Vamos a revisar entonces un poco de la secuencia, cómo es que funciona una enfermedad. Primero hay que decir que la secuencia comienza cuando el microorganismo se desarrolla y va a sobrepasar las defensas del huésped. Muchas de nuestras enfermedades, muchos de nosotros, nuestro cuerpo, seguramente durante mucho tiempo y muchas veces, mucha infinidad de veces, hemos entrado en contacto con microorganismos patógenos, con agentes infecciosos, pero nuestro cuerpo lo ha sabido controlar, no los ha dejado sobrepasarlo, nuestras defensas los ha controlado. Y luego, pero si lo sobrepasa, se va a desarrollar la enfermedad. Siguiendo tiene casi las enfermedades una tendencia similar de desarrollo. Y vamos a revisar esos periodos de la enfermedad. Primero está el periodo de incubación, donde en esta etapa se da desde la infección inicial a la aparición de cualquier signo o síntoma. Nos referimos entonces a esa etapa donde usted es contaminado, entra en contacto, puede consumir o contaminarse del agente infeccioso, y pues entra, pasan 7 a 14 días para aparecer síntomas, por ejemplo en SARS-CoV-2. A eso aplica el periodo de incubación, que no presenta ninguna sintomatología, igual que del VIH, por ejemplo, pasan años, 10 años, que usted es VIH positivo y no hay ningún tipo de sintomatología aparente de que usted sea VIH positivo o se desarrolle como tal el SIDA. Entonces ese es el periodo de incubación. En algunas enfermedades el periodo de incubación es siempre el mismo, pero yo diría que en la mayoría de enfermedades es variable, es muy variable, porque dependerá de un resto de factores para que la enfermedad se dé un corto o mediano plazo que se presente sintomatología. Aquí están algunos periodos de incubación. Por ejemplo, tenemos Vibrio cholerae, que es el que causa el cólera, que hablamos de una gastroenteritis agudas, graves, que llevan a la deshidratación de la persona, y al final el niño sobre todo va a morir de la deshidratación. El periodo de incubación va de 1 a 3 días. El Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía neumocócica, el tiempo es muy corto, es variable, uno puede ser menos, puede ser más, eso dependerá, acuérdense también un poco de cómo está el huésped. Y luego, Bordetella pertussis, que es una bacteria que causa tosferina, transmitida sobre todo por las ratas, que es un periodo de incubación que ya aparece. Son casos en el país muy aislados, son como 2 o 3 casos, o 1 o 2, creo que he escuchado en todo lo que conozco este tipo de enfermedad que se puede dar, que da un tipo de tos muy característica en la persona. Y ya con eso de escuchar ese tipo de tos así como tipo silbido, ya casi está uno completamente seguro, seguro de que es tosferina. Entonces, el periodo de incubación va a determinar de la enfermedad, del agente patógeno sobre todo, de su grado de patogenicidad, que es la virulencia, del tamaño del inóculo, o sea, la cantidad de bacterias que me contaminaron, que me llegaron de ese agente patógeno, y la distancia entre el sitio de entrada y el foco de infección, o sea, por dónde llegó y luego a dónde va a causar la enfermedad. Eso puede variar también el tiempo de incubación. Y lo que decíamos, la resistencia del huésped determina que el periodo de incubación sea, por ejemplo, si las condiciones de la persona son bastante ¿cómo les puedo decir? Deplorables de su salud, puede ser, o que esté el niño, por ejemplo, si es un niño desnutrido, esté con anemia y al final
entró en contacto con agua contaminada, que tenga Vibrio cholerae, seguramente el periodo de incubación seguramente máximo va a ser un día, por ejemplo. Pero si es un niño que está bien alimentado, no tiene ningún tipo de desnutrición o anemia, pues el tiempo de incubación de la enfermedad puede ser mucho más alto, a los 3 días, por ejemplo. Y luego viene el siguiente periodo, que se le conoce el periodo prodrómico, que eso puede variar, algunas literaturas no lo presentan, otros sí, porque es un periodo corto que sigue el periodo de incubación en algunas. Este se caracteriza por los síntomas iniciales y moderados de la enfermedad, tales como dolor y malestar general. Yo diría que pueden ser dolores y malestar general, pero como cuando uno dice me siento a disgusto, decimos para que la gente nos entienda, o dice las personas de esa manera, me siento a disgusto cuando justamente le inician la sintomatología de la enfermedad. El periodo de la enfermedad dice que en algunas enfermedades pueden pasar su clínica, o sea, no presentar ningún tipo de sintomatología, o realmente presentar signos y síntomas evidentes de enfermedad. Y los signos y síntomas evidentes de enfermedad están el fiebre, escalofríos, dolores musculares, fotofobia, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados y malestares gastrointestinales. Y esos son la sintomatología, síntomas y los signos. Uno de los signos que podemos observar es, por ejemplo, durante el periodo de la enfermedad, los glóbulos blancos que tienen que ver con el sistema inmunológico, si es una enfermedad bacteriana, se pueden aumentar considerablemente. Si es una enfermedad viral, se pueden disminuir. ¿Ya? Entonces, y según eso, el doctor pudiera ir ya evaluando qué tipo de enfermedad pudiera tener, qué tipo de agente infeccioso es que está causando la enfermedad en la persona. Por ejemplo, según el recuento de los glóbulos blancos y el recuento diferenciado de dichos glóbulos blancos. Por ejemplo, ahí entra en juego que los neutrófilos en una enfermedad bacteriana se van a tender a subir, y los linfocitos en una enfermedad viral son los que van a subir, y se da lo que se llama una leucopenia, o sea, tiende a bajar ligeramente el recuento de glóbulos blancos totales. Entonces, generalmente cuando la enfermedad está en su apogeo, el sistema inmune del paciente está activo, está reaccionando por diferentes mecanismos de defensa que esperemos más adelante revisar, y el tratamiento que se le da. Esos actúan sobre el patógeno, y el periodo de enfermedad, cuando el mecanismo de defensa y el antibiótico hagan el efecto, el periodo de la enfermedad termina. O sea, no hay ningún tipo de sintomatología, ya estoy bien, o puede hacerse latente, que está ahí, no hay ningún tipo de sintomatología, pero la enfermedad sigue ahí. O cuando estos mecanismos fallan, o la enfermedad no es tratada exitosamente, el paciente puede llegar a morir. La mayoría de las enfermedades, por eso ustedes, una de las recomendaciones importantísimas es que si es una enfermedad, si hay un buen dolor de cabeza, si hay una gastroenteritis bien puesta, si hay una fiebre alta, lo ideal es ir y correr inmediatamente a un centro de atención médica, porque si nos descuidamos, cualquier infección de este tipo pudiera llevar a la persona a la muerte. Entonces ahí eso muchas veces los pacientes que se mueren en un hospital, los niños que se mueren en una unidad de salud y que son referidos a un hospital, están porque no se llevaron a tiempo, no se diagnosticó a tiempo, no se trató a tiempo. Eso es importante, que nosotros como personas de salud debemos cada vez que se pueda hacer conciencia en el personal de salud, en la población, de cuando hay un paciente enfermo, llevarlo lo más pronto posible. Ciertamente, insisto, sobre todo niños, sobre todo personas que son susceptibles o de riesgo, que tengan ciertos factores de riesgo, hay que llevarlos inmediatamente a una unidad de salud o un centro médico. El periodo de declinación de la enfermedad, en la etapa, por ejemplo, que decimos aquí de latencia, las personas pueden servir
como reservorio de la enfermedad. Cuando ya la enfermedad está por terminarse, pero seguimos, ya no hay síntomas, pero podemos tener la bacteria o el virus vivo y podemos transmitirlo. Eso es lo que se recordarán ustedes con el COVID. Se daba un tiempo de casi 21 días para poder asegurarnos que ya no transmita el virus. Luego está el periodo de declinación, dura menos de 24 horas o varios días. Los signos y síntomas van a ceder completamente, la fiebre va a disminuir y el malestar va a desaparecer. En este paciente es vulnerable a una infección secundaria. Cuando ya casi se supone ya estoy curado, pero me siento un poco débil, me cuesta un poquito caminar, solo acostado quiero pasar, pero ya no tengo nada, solo debilidad. Hay que cuidarnos más o hay que cuidar más al paciente porque justamente en esta etapa él puede tener una infección o puede llegarle a una infección secundaria que lo va a volver a causar una enfermedad bastante severa o seria. Y luego el periodo de convalecencia, ya justamente ese periodo cuando ya estamos literalmente por salir de la enfermedad, estamos completamente curados. Es una etapa muy corta y que algunos tampoco no las toman en cuenta. Okay. Luego, justamente en ese periodo de, diría yo, de declinación y de convalecencia, pudiéramos, ahí es la etapa donde tenemos que tener mayor cuidado con nuestros pacientes que tenemos en los hospitales, que han padecido una enfermedad grave, una infección de un patógeno que los hizo pedazos su cuerpo y justamente se comienza a recuperar. Ahí, por favor, como personal de salud, debemos ser muy responsables en los tratamientos, en el lavado de manos, el tipo de utensilios que usamos con ellos, el ambiente que sea el más adecuado para evitar que le llegue una infección nosocomial. Y cuando hablamos de una infección nosocomial nos referimos a aquellas infecciones adquiridas en las instituciones de salud. Hablamos de clínicas, hospitales y dispensarios. Ahí podemos adquirirlas y estas regularmente a una persona sana no va a causar enfermedad. Una enfermedad nosocomial no causa enfermedad en una persona sana porque son causadas por microorganismos oportunistas, ¿ya? Que en este caso esos mismos patógenos solo resultan patógenos para los pacientes cuyas defensas han sido debilitadas por la enfermedad o por un tratamiento al cual ha sido sometido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, que sepamos nosotros que por el tratamiento o por la enfermedad que ha aparecido, su sistema inmunológico está debilitado. Y hay que tener cuidado porque a veces la enfermedad por la cual entró el paciente pues era grave, era difícil, pues costó tratarlo, lo sacamos de la enfermedad y lamentablemente se nos contaminó con una bacteria nosocomial y ya eso es un problema porque nos encontramos ante unas cepas que son resistentes a algunos agentes antimicrobianos, ¿ya? O la mayoría, diría yo, de los antibióticos, porque son bacterias que de una u otra manera, vean, las nosocomiales, les decía, creo que algún otro grupo le mencionaba el hecho de que las bacterias como en sí, esa capacidad de resistencia a los antibióticos pueden transmitírselo a otras bacterias y estas a otras, y por eso de una u otra manera a través de sus plásmidos, de una u otra manera las bacterias nosocomiales de entrada, si sabemos que es una bacteria nosocomial, vamos a saber que esta puede ser que cause una enfermedad, la enfermedad, y va a ser muy difícil de tratar, de encontrar un antibiótico que realmente sea sensible o realmente mate a la bacteria. Entonces hay que tener en esto, sobre todo el personal de salud, mucho cuidado, porque a veces el paciente no muere por la infección que tenía, sino más bien muere por la bacteria patógena o nosocomial oportunista que adquirió en el hospital, y eso al final es que lo termina de llevar a la tumba. Resumiendo un poco lo que acabamos de decir, realimentando, la infección comienza con la entrada del microorganismo, supera defensas, supera la línea de la microbiota normal, se adhiere y se multiplica. Ya adherido y multiplicado va a causar lo que se llama la infección, o la adherencia, la multiplicación es lo que conocemos nosotros como infección. Luego, dependerá de los factores, tanto del microorganismo patógeno como su patogenicidad o virulencia,
o sea que sea un patógeno primario, o sea que el que está causando la enfermedad, o sea un patógeno oportunista, o que sea un no patógeno de la flora normal, el que esté involucrado en la infección. Y por supuesto también lo determina los factores del huésped, o su respuesta inmune, cómo está en ese momento, cómo están sus condiciones de vida de esta persona, su organismo cómo le está respondiendo. Entonces, la infección va, si se da y supera todo eso, va a seguirse la bacteria o la agente infeccioso, se va a seguir colonizando, se va a seguir multiplicando, a llegar a un punto donde se comienza a desarrollar como tal la infección latente o subclínica, donde no vemos síntomas, pero la bacteria está justo ya para causar una enfermedad infecciosa, donde aparecen como tal muy visibles los signos y síntomas en el paciente. Y luego, esa infección, según la naturaleza donde está invadiendo, según las condiciones en que está el paciente, puede ser localizada, es muy fácil de tratar, pero va a ser muy difícil cuando sea generalizada, cuando sea una sepsis, por ejemplo, que sea tiene otro nombre, pero no lo recuerdo ahorita, ya más adelante vamos a seguir revisando en otras clases, cuando ya es generalizada, que está en todo el cuerpo la infección. Entonces, tenemos que cuidar, como lo que decíamos de la importancia de la microbiología en la práctica de la enfermería, cuidar a nuestros pacientes, cuidar de que no le vaya a llegar ningún agente nosocomial justamente cuando se esté recuperando de algún tipo de la enfermedad. Y por supuesto nosotros saber lo importante de cuidar los tiempos, las cantidades del antibiótico que se ha indicado el médico, dárselo en el tiempo y en la cantidad necesaria para poder tratar la enfermedad, para poder tratar la infección. Porque si no se le da la cantidad suficiente y en el tiempo indicado, pudiéramos volver a la bacteria resistente. Otro de los conceptos importantes también que tienen que ver con las enfermedades es la prevención y el control. Y aquí son conceptos que también de una u otra manera se mencionan y se manejan como de manera, pues como que sean algo parecidos o sinónimos y tienen ciertas diferencias. Primero, el concepto de prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance o a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Ustedes pueden ver, el primer concepto, como dice, como la reducción de factores de riesgo, es un enfoque como tal preventivo, pero ya cuando la OMS le mete el concepto de detener su avance o a tener sus consecuencias una vez establecidas, ya está introduciendo el concepto de control de la enfermedad, de la epidemia que se está padeciendo en cierto país. La aplicación de prevención de la enfermedad permite, según su nivel de intervención, mejorar el estado de salud de la población a corto, mediano o largo plazo. Eso es importante porque la prevención se puede dar como tal que sea puramente prevención, y eso implica ciertas condiciones que hay que darle a la población, por ejemplo, un ingreso digno para que pueda acceder a la canasta básica o a los alimentos mínimos necesarios para que las personas crezcan y se desarrollen normalmente, sobre todo los niños, porque recuerden que un factor de riesgo para que se desarrolle una enfermedad, la desnutrición, es como tal un problema de que la enfermedad se le va a desarrollar mucho más rápido. Ciertamente, de una u otra manera, los servicios de salud emanan esas medidas de prevención, esas medidas de promocionar la salud para prevenir las enfermedades. Y hay que de una u otra manera identificar individuos o las poblaciones como expuestas a factores de riesgo identificables que pueden ser con frecuencia asociadas a diferentes conductas de riesgo de los individuos. En este caso, por ejemplo, decía en algún momento, les comentaba, no sé si a ustedes o a otro grupo, el hecho de que en la formación que ustedes llevan, la que ya he llevado yo, de una u otra manera, nos dan ciertos módulos que tienen que ver con el trabajo, la comunitaria le llaman, la comunitaria, el trabajo en la comunidad, diagnóstico de la comunidad, las condiciones en que está la comunidad, ver esas conductas de riesgo que tienen los individuos en casa, por ejemplo, el uso o no de medidas higiénicas en casa, y pues eso lleva a que según eso se identifiquen ciertas capacitaciones, ciertas promociones de salud para que la gente asuma ciertas conductas saludables para evitar las enfermedades. Y
la modificación de esas conductas, diría yo, como dice ahí, es lo primordial, digamos, lo más importante en cuanto a la prevención de la enfermedad. El factor de riesgo es un concepto relacionado con la prevención. Nos referimos a variables asociadas con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad. En este caso, aquí habla del tabaquismo, que de una u otra manera es un factor de riesgo para las cardiopatías, la obesidad igual, el sedentarismo y la hipercolesterolemia pueden dar las enfermedades que tienen que ver con el corazón. Entonces, aquí entra en juego también el factor de riesgo. Hablábamos en el SARS-CoV-2 o COVID, el hecho de lo que mencionábamos, diabetes, hipertensión, embarazadas, insuficiencia renal, eran en su momento personas que eran de una u otra manera con las cuales se tenía que aislar, o la edad también, para evitar que fueran contaminadas por el virus y al final pueda llevarlos a la muerte. Y estamos de acuerdo que ese factor de riesgo, ese grupo de personas que reunían esos tipos de requisitos, son los que han muerto mucho más en este tiempo de pandemia. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Si preguntara, porque ahorita ustedes hemos hablado sobre todo los que son modificables, que son conductuales, que podemos educar, que podemos ponerlos en tratamiento, por ejemplo, para la obesidad, para el sedentarismo o para el alcoholismo, por ejemplo, ¿ya? Para evitar ciertas enfermedades a futuro. El alcoholismo, por ejemplo, el problemas con el hígado, pues, es uno de los más frecuentes. Y los no modificables, que no mucho se puede hacer, porque ya dependerá de la persona. No sé si alguien tiene una idea a qué nos referimos cuando hablamos de factores no modificables. ¿A alguien le suena a qué nos referimos? ¿Alguien tiene alguna idea? Gracias al grillo, que es el que me contestó. Entonces, los factores de riesgo modificables nos referimos sobre todo a lo que se le conoce como, ¿cómo puede decir? Factores genéticos. Ya hay una predisposición genética. ¿Ya? Tenemos que mamá es diabética, abuela es diabética, papá no es diabético, pero el abuelo del papá era diabético. Entonces eso indica que hay cierta predisposición a la diabetes, por ejemplo. Esos son factores de riesgo que no son modificables, sino pues de modo ya dependen de nuestros genes, de lo heredado. Los niveles de prevención que tenemos: está el primordial, los determinantes distales que no se puede decir que están directamente o relacionados con las enfermedades, pero que de una u otra manera también se busca dar ciertas condiciones para evitar las enfermedades. Y estas va dirigido a la población total. Y aquí va, por ejemplo, las medidas redistributivas del ingreso económico, lo que decíamos, que toda la familia tenga a un salario digno que permita que a la familia se cumpla al menos con la canasta básica de alimentación, pues, del grupo familiar. Y eso pues ya es ganancia en el sentido de dar la alimentación necesaria para evitar la desnutrición de la población. Luego la primaria es determinantes proximales. Aquí ya nos enfocamos a población total o grupos de alto riesgo también. Ya puede hacerse de las dos maneras. Aquí está, por ejemplo, tenemos la inmunización, o sea, la vacunación, evitar o como se llama la quimioprofilaxis de contactos, a lo que nos referimos. Luego la secundaria es un estudio preclínico o clínico temprano. Tenemos a pacientes como tal que pudieran en algún momento presentar sintomatología y los comenzamos a buscar. O sea, son pacientes y buscamos, por ejemplo, búsqueda de sintomáticos respiratorios, por ejemplo. En este caso, sobre todo hablamos de la enfermedad de Mycobacterium tuberculosis, que eso es lo que se hace, buscar síntomas sintomáticos respiratorios.
La terciaria es ya estadio clínico avanzado del paciente, y en este caso el nivel de prevención va encaminado a controlar, les puedo decir, infecciones oportunistas en pacientes con SIDA es un ejemplo, o las enfermedades nosocomiales en pacientes que sufren enfermedades largas que no se han recuperado rápidamente y están ingresados en el hospital. A ellos hay que cuidar, y ese es un nivel de prevención terciario. Luego, al factor de riesgo. Aquí, como ya lo habíamos mencionado, el concepto, la idea, nos referimos a variables asociadas con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad. O sea, la existencia de cierta variable hace que la probabilidad de existencia o el desarrollo de la enfermedad sea alta, por ejemplo, o media. ¿Ya? En este caso nos referimos que factor de riesgo, decíamos, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, son variables asociadas que la probabilidad es que aumente el riesgo del desarrollo de una enfermedad por esas condicionantes. Pero en sí, esos factores de riesgo en sí por sí solos no van a ser suficientes para provocar la enfermedad, pero ciertamente da ciertas condiciones para que se desarrolle. Bueno, ya creo que esta la hayamos visto, está repetida. Luego teníamos que en esos pacientes con ese tipo de enfermedades que les estaba mencionando, hay que tener ese tipo de cuidado. Luego sí quiero que veamos el término que me interesa, el de prevención y control de las enfermedades. Este concepto va a diferir en relación al otro, porque la prevención en primer momento es preventiva, es para evitar que las enfermedades se desarrollen, y si ya está la enfermedad en alguna población, lo que se busca es controlar que ésta le llegue a otra población, o que si hay uno o dos contagiados en un lugar, evitar que ésta llegue a mayor cantidad de población. Ese es el control. La enfermedad es, en la medida de lo posible, evitar que la enfermedad que ha aparecido o la enfermedad no llegue, o preparar a la población para que evitar ese tipo de enfermedades. Entonces el control ya se dio. Entonces lo que queremos es que ya tenemos casos en la comunidad, entonces vamos a mandar a fumigar, a revisar pilas para evitar que la enfermedad se siga propagando a otras personas. Esa es el control, que es un conjunto de acciones programadas u operaciones continuas dirigidas a reducir la incidencia o prevalencia de un daño a la salud en niveles tales que dejen de constituir un problema de salud pública. Recuerden que es un problema de salud pública es cuando cierta enfermedad comienzan a aparecer una gran cantidad de casos. Más frecuente en la enfermedad, que se vuelve ya un problema de salud pública. Entonces, igual también refiere al control de la enfermedad, y en esto decíamos que tiene que ver con esa aplicación de medidas poblacionales dirigidas a conseguir una situación de control de la enfermedad a niveles que no sean un problema de salud pública. Entonces, aquí volvemos a mencionar el mismo elemento anterior. Nos referimos a esas medidas encaminadas a controlar. Si hay uno o dos pacientes, por ejemplo, con dengue, establecer, aislar al paciente, o por ejemplo en las cárceles tenemos casos, por ejemplo, de tuberculosis, por ejemplo, que es muy frecuente en cárceles. Implementar sistemas de control, medidas de control que nos eviten que la población carcelaria pueda en algún momento contaminarse, mayor cantidad de personas puedan contaminarse con o padezcan la enfermedad de tuberculosis, por ejemplo. Ahí viene un resto de elementos encaminados a limitar, por ejemplo, aislar a estas personas, evitar el aislamiento, etcétera, para evitar la propagación de este tipo de enfermedades. En este caso ya enfocadas, si tenemos dos, 3 pacientes con tuberculosis en el recinto penitenciario, todas las actividades, las acciones tienen que ir a identificar con quiénes están, con quiénes entran en contacto frecuente, y a esas personas aislarlas de toda la población y tenerlas en observación, y si sale un positivo, volver a identificar cuáles pueden ser
los contactos para volverlos a aislar y tenerlos en observación. Lo mismo, si se recuerdan, pasó al principio con el COVID. Cuando apareció un caso, para controlar la enfermedad, se comenzó a identificar sus contactos. Si su familia entró en contacto, toda la familia entraba en cuarentena para evitar que el virus se propagara a otras familias. Entonces, eso era uno de los puntos importantes para el control de la enfermedad. Y pues de una u otra manera, al reducir de tal manera esto, lo que buscamos tener control sobre la enfermedad es reducir primariamente la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad, objeto de control. Y eso es lo que se buscó, ¿ya? Con el caso del COVID, bajar la mortalidad y la cantidad de personas que pudieran estar padeciendo la enfermedad, para tener síntomas que los puedan dejar con secuelas. Eso es lo que se buscaba. Ahí venían un resto de medidas que se tomaron de controlar, por ejemplo, que aislar, por ejemplo, las personas que eran susceptibles, que tenían algún factor de riesgo a COVID, aislarlas, mandarlas para la casa para evitar primeramente la mortalidad. Y luego vinieron las cuarentenas, luego vinieron lo del distanciamiento, lo del uso del alcohol gel cuando la enfermedad ya estaba establecida, para evitar lo que se llama la morbilidad de la enfermedad. El nivel de control dependerá de la enfermedad de que se trata, de los recursos a emplear y las actividades de las actitudes de la población. Ustedes ven, eso aplica muy característico a COVID. Recursos que tenía el gobierno, recursos que logró obtener para controlar la pandemia, luego las actitudes de la población. Y los recursos a emplear también, se recuerdan que en un principio teníamos el problemilla de que la misma policía, que supuestamente eso no se podía hacer, detenía a las personas que no podían salir en esos días que estaba permitido salir a ciertas personas, por ejemplo, y que los llevaban, si estas personas andaban sin ninguna razón, sin ningún motivo en las calles, los llevaban a lugares de detención, de aislamiento. Pues eso refiere también con las actitudes de la población, que alguna gente no quería acatar las recomendaciones, las medidas impuestas, ya, a pesar que hasta cierto punto la población tenía derecho a libre circulación. Pero en estas condiciones de pandemia, pues se les dieron cierta libertad al gobierno para poder implementar ciertas medidas, yo diría, demasiado rigurosas, pero necesarias para controlar lo que era la pandemia. ¿Ya? Ciertamente al final, actualmente tenemos alta tasa de los casos, pero ya se supone que estamos ante un virus con una baja virulencia, baja patogenicidad, por lo tanto ya las medidas son mucho más bajas. Se dice que si usted presenta COVID positivo, porque es el Omicron que anda ahorita siendo altamente contagioso, pero alta mortalidad y morbilidad, entonces los días de incapacidad que dejan a un paciente que trabaja son 7 días, ya no le van a dar los 14, porque ya casi la enfermedad está controlada o se ha debilitado hasta el punto que se puede considerar como una gripe común. Y ahí tiene un poco ya las medidas de control se están reduciendo o son más flexibles actualmente. Entonces, un ejemplo de control de enfermedad, ya mencionábamos, es muy clásica el ejemplo de controlar las personas sintomáticas respiratorias en la comunidad, y eso es efectiva para detención de enfermos tuberculosis en etapa temprana, por ejemplo, encontrarla en su esputo, ¿ya? En la flema del paciente que pudiera presentar algún tipo de sintomatología respiratoria, y sabemos que en ese pueblo, en esa colonia tenemos alta incidencia de casos. La forma de controlarla es aislar o encontrar el Mycobacterium tuberculosis en esas muestras que se van a estar de esputo, que se van a estar evaluando en la búsqueda de los bacilos positivos, bacilíferos, dice, positivos de Mycobacterium tuberculosis, y eso nos lleva a detención, diría yo, temprana, de manera posible, de enfermos tuberculosos positivos. Y en este caso es lo que se busca, es la prevalencia, reducir la prevalencia.
de tuberculosis pulmonar. Lo que se busca es que al final, si los identificamos rápido, los aislamos, tenemos control de ellos para que de una u otra manera pudiéramos en la comunidad eliminar la enfermedad. ¿Cómo la eliminamos? Que ya no haya ningún tipo de reservorio animal, perdón, en este caso sería de reservorio de personas que pudiera estar positivo a bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Ya eso es la eliminación de la enfermedad, que ya la controlamos. Luego la erradicación de la enfermedad está en cuanto a que el país, por ejemplo, ciertas enfermedades las ha declarado libres de, por ejemplo, de rubiola, por ejemplo, libres de Chagas, ¿sí? O sea, es que ya se controló y se erradicó del país completamente, ya no existe, por ejemplo. Eso se supone. Hay un señor que critica un poco que el país se exprese o diga como tal que está libre de Chagas, cuando se supone que en ciertos lugares pudiera estar presente ese tipo de enfermedad. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta. Tenemos todavía 12 minutos. Les escucho. O comentario de lo que hemos hablado. Okay. Entonces, sí, en la misma aula, entre el jueves, ¿verdad? Ya en plataforma, espero yo, esta semana les voy a estar publicando lo que se llama un control de lectura en plataforma de los temas que hemos estado desarrollando. Yo les voy a estar avisando ahí en el WhatsApp cuándo va a estar disponible para que lo puedan realizar. Dígame, Mónica. Yo pedir una disculpa porque me acabo de conectar, entonces internet, pues ya lo último he visto de las clases. Vale. Igual después de la clase voy a ver si durante la tarde les voy a estar subiendo a plataforma lo que es lo que son las clases para que las puedan ver después ustedes tranquilamente. Bueno. Una de las cosas que les quería comentar también, que pide este tema y que no lo hemos colocado aquí, es la bioseguridad. Ya más o menos ustedes en sus comentarios que han hecho de la importancia de la microbiología hacen ver la importancia de la bioseguridad en el trabajo de enfermería y que también en la parte microbiológica se vuelve algo indispensable. Por los dos vías, para cuidar al personal de salud y para cuidar al paciente. ¿Ya? Estamos de acuerdo, si usted está trabajando con una persona que está con un paciente inmunodeprimido, débil, por ejemplo, que acaba de salir de cuidados intensivos, usted como personal de salud tiene que cuidarse lo más que se pueda. Trabajar lo más higiénicamente posible. Asegurarse que el material que usa esté completamente estéril. Si está tratando alguna herida o algo que haya tenido ese paciente, asegúreselo de la mejor manera posible. Haciendo los procesos de asepsia, de desinfección de la zona donde va a hacer las curaciones, etcétera, para que evite la manera posible de que este paciente pudiera en algún momento desarrollar algún tipo de enfermedad o adquirir una agente infeccioso nosocomial. Y eso pues al final puede llegar, pues como digo yo, a la muerte de un paciente que está saliendo, recuperándose de una buena infección, por ejemplo, o que haya entrado a cuidados intensivos por algún derrame cerebrovascular, etcétera, y al final, pues usted o yo como personal médico, personal de salud, no cuidamos las medidas de bioseguridad para cuidar al paciente, y al final, pues, o el lugar donde se tiene el paciente, que esté limpio, que esté en buenas condiciones, se desinfecte, se cuide, se haga la limpieza. Tal vez no le corresponde a usted, pero si ven sucio y llamar a la persona encargado para que haga la limpieza correspondiente, etcétera. Eso es parte, ¿ya?, para cuidar lo que es el paciente. Y luego, en el caso de nosotros, sobre todo en COVID actualmente,
el uso del equipo médico de manera responsable, de la mascarilla como se debe de usar, de aguantar ese gabachones que se ponen para no entrar en contacto con el virus, hay que hacerlo. El lavado de manos, el distanciamiento cuando aplique. Si he estado yo trabajando con un paciente con una infección que yo sé que tiene un agente infeccioso altamente patógeno, por favor, cuando usted salga de ahí, lávese muy bien las manos, realice el procedimiento de lavado de manos como se debe de hacer. Lo idealmente es que nosotros tenemos que hacerlo como hasta el codo y esperar jabonados por lo menos unos 20 segundos para que se mate el agente infeccioso si lo llevamos nosotros. Y así un resto de elementos que debemos de cuidar para cuidarnos nosotros y cuidar al paciente. ¿Ya? Yo diría que eso es indispensable, es uno de los compromisos que, como les puedo decir, como personal de salud debemos estar conscientes para cuidarnos nosotros y en algunos momentos para cuidar a nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces las medidas de bioseguridad se vuelven indispensables yo diría, para prevenir y al mismo tiempo para controlar las enfermedades, tanto para el paciente que tenemos en el encamado y nosotros también. Por ejemplo, el hecho de los fomites, por ejemplo, algún tipo de gasa, lo que hemos quitado del paciente cuando lo hemos curado, por ejemplo, que vaya a la bolsa que corresponde, que se coloque en la bolsa roja que debe de ir, por ejemplo, eso es tan básico. Y luego también el aspecto del uso de jeringas, de las agujas, asegurarlas colocarle con el tapón que corresponde a la jeringa, la aguja, evite entrar en contacto usted con esa punta de esa jeringa, ¿ya? Igual, si en algún momento les decía del grupo anterior, accidentalmente usted se pinchó con una aguja que entró en contacto con sangre de un paciente, infórmelo inmediatamente. No duden en decirlo porque puede ser que lo vayan a regañar, pero es un accidente laboral y lo que se sigue después de ahí es un resto de procedimientos que va a implicar, si usted ha sido infectado con la enfermedad, pues controlarla. Entonces, no tema decir que usted ha entrado en contacto, se pinchó accidentalmente con una aguja de un paciente X. No sabemos qué tiene, pero igual, si ya sabemos, si usted se infectó, pueden hacer, se pinchó con una aguja de ese tipo, pueden hacer el análisis al paciente para verificar si tiene alguna infección como VIH, porque es la que más nos cuidamos sobre todo cuando estamos pinchando a un paciente. Por favor, háganlo de esa manera. Usar cuando aplique gafas, cuando la mascarilla, que hoy es de carácter obligatorio, si entramos en contacto con fluidos directamente en nuestras manos, lavémoslos inmediatamente. El uso de guantes para cuidarnos nosotros se vuelve indispensable, ¿ya? Y así un resto de medidas que ustedes van a ir conociendo en el desarrollo de su carrera, que deben de llevarlos, que el ejercicio de su carrera pues no se vaya a volver un desastre para ustedes, que se vayan a contaminar con una bacteria, o les quede a usted el cargo de conciencia que accidentalmente ustedes pudieron haber contaminado a un paciente con algún tipo de enfermedad por una negligencia y no cuidar las medidas de bioseguridad. Oye, entonces, por favor, hay que tener eso en cuenta a la hora de que se trabaja. Considero yo que nuestras áreas, nuestro trabajo como personal médico, se vuelve un área crítica, importante para una sociedad, y en la cual nosotros debemos de hacer las cosas de la mejor manera posible, cuidando todos esos detalles y hacer las cosas con la mayor responsabilidad posible. Ok. ¿Alguna duda, comentario que tenga? No se vayan a desconectar, que ahorita voy a tomar la asistencia. Dígame, Carmen. Lizeth. Sí, esa presentación está en plataforma. Si no está, ya se la voy a subir porque hay algunas cosas que le he ido modificando. Pero se la voy a compartir porque de esta saldría el control de lectura que les voy a estar publicando, de esta y de la anterior. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más?
Ok. Entonces, como les digo, repito, el foro, hoy que están todos, el foro de discusión está disponible todavía hasta el 12 de febrero. Necesito que entren, resuelvan y contesten la pregunta y enfóquense en la pregunta, que es importancia de la microbiología en la práctica de enfermería. No solo la importancia de la microbiología, sino en la práctica de enfermería. Estudien, revisen la literatura relacionada y contesten esas preguntas. Eso es uno. Y usted que ya contestó y tiene nota arriba de 8, 9, 10, no se preocupe, ya dio su participación, ya comentó. Pero usted que le he calificado y tiene una nota abajo de 6, yo le sugiero, le recomiendo que lo vuelva a hacer su comentario. ¿Por qué, licenciado, me parece una nota tan baja? Pues mire, el problema es que lo dejó muy teórico, parece teoría, un corta y pega y no lo aplica. Muy bonito lo que dice, pero no aplicable al área de enfermería. Entonces, verifiquen ¿cómo les digo? El documento, su nota en primer lugar, y luego busque el comentario. Si no, pues, si ve que tiene nota arriba bajo de 6, yo le sugiero vuelva a investigar, vuelva a hacer su comentario, insisto, que digan la importancia de la microbiología y luego en la práctica de enfermería, y luego digan por qué es importante, ya, en su práctica de enfermería. No pueden poner introducción de la microbiología, sí, pero luego que un párrafo hable de lo que debe ser la importancia de la microbiología en la práctica de enfermería. Y por favor, en el foro, cuando lo abran, en la parte superior van a encontrar los parámetros que les estoy evaluando, para que puedan ustedes basarse a lo que dice ahí para asegurar una buena nota. Oigan, y como les digo, más tarde les estaré publicando lo que es en la plataforma. Bueno, yo les voy a avisar si hoy o mañana el control de lectura de estos tres clases que hemos tenido, que son de estas dos presentaciones que les he compartido. Eso sería. ¿Y qué más les quería compartir? Bueno, recuerden entonces que el día jueves van a tener el control de lectura. Van a tener el control de lectura de lo que se llama bueno, el corto, que les decía yo en son de broma. 5 preguntas, 3 minutos, porque van a ser preguntas cortas, rapidito de contestar, ya, de la práctica de laboratorio y sobre todo del documento que les he dado. Ustedes recordarán que les he dado un documento en plataforma se los he puesto y se los mandé por WhatsApp, la práctica de microscopía. Entonces, para que lo revisen y lo podamos lo pueden revisar y puedan hacer el corte. Yo digo 3 minutos, dicen por ahí, pues todavía lo estoy pensando, ya cuando tenga los cortos. Y no se vayan a tener, por favor, que están en el examencillo y está el otro grupo afuera y le mandan las preguntas a otro compañero. Voy a intentar que cada grupo tenga sus propias preguntas, porque van a ser preguntas muy sencillas, muy básicas de laboratorio o de la misma práctica. Entonces, no se vayan ustedes, nada que te salió a vos, nada que les salió a ustedes. No se esmeren en eso, porque pueden ir ustedes a aprender esas preguntas y yo les voy a estar preguntando otra cosa. Así que tengan cuidado, no vayan a estar haciendo eso, porque al final no les va a ayudar mucho. Okay. Me decía alguien aquí que un 7 es buena nota. Pues mire, yo diría 75 significa 7.5. Pues es buena, pero la puede mejorar. Si usted quiere hacer otro comentario, háganlo. A ustedes, y creo que no les he hecho ningún tipo de comentario en sus directos, en sus participaciones. Al otro grupo, a algunas personas sí les puse ahí, mire, mejórelo, lo vuelve a hacer. A ustedes, a nadie creo que le he hecho eso. Si no, tengan en cuenta la nota que tienen para que hagan otro comentario y puedan subir esas notas. Entonces no hay problema. Si usted que tiene ese 7.5 es buena nota, sí, pero la puede mejorar. Usted lo vuelve a publicar, pues aunque me toque a mí volver a revisar, no hay ningún problema. Lo importante es que usted analice y aprenda más. Oiga, entonces eso. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta?
Bueno, para cerrar, les recuerdo entonces que para el jueves necesito que todos con su gabacha, por favor, con su gabacha o guardapolvo como le llaman ustedes, y cumpliendo todas las medidas, todas las normativas que les han dicho ya en el curso preuniversitario, que el cabello recortado, ya no espero ver uñas largas ni pintadas, no quiero verlos que vengan, sí, ¿cómo se llama? Maquilladas las señoritas, etcétera. Todas esas medidas que implican como carrera. Oye, yo no soy del área, pues yo me podría importar, pero me han dicho que tengo que exigírselas. No vaya a ser que nos llegue por ahí la jefa de enfermería y me le vaya a jalar las orejas a varios ahí. Entonces, por favor, cuiden esos detalles. Así que, si no hay más, cerramos por el momento hasta aquí la clase. Y